hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. 14 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Y como siempre en el arranque, vamos a ver qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y los próximos días, que tenía previsto para esta jornada una mínima de 12 grados, la máxima será 19 con cielo nuboso y algo nuboso. Lo mismo va a pasar hasta el día viernes, también nuboso y algo nuboso, pero cambian las temperaturas. Para mañana jueves 14 será la mínima, 24 la máxima, 11 y 18 las temperaturas extremas para el próximo viernes 22 de septiembre, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. La fiscal Sabrina Flores solicitó la formalización de la investigación contra el ex gerente de Vertical Skies. Estamos hablando de Marcelo Acuña. Esto en el marco de la investigación por espionaje contra los senadores del Frente Amplio, Charles Carrera y Mario Vergara. La representante del Ministerio Público le imputó un delito de cohecho calificado. En otro orden, también les contábamos que el Frente Amplio reiteró las denuncias por acomodos y clientelismo político en la Comisión Administradora del Río Uruguay. Estamos hablando de la CARU, un caso similar al que se dio en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. La coalición de izquierdas apunta a ediles de Alianza Nacional en el departamento de Paysandú. El Partido Nacional defendió la gestión del organismo binacional. En otro orden, también les contamos que los senadores del Frente Amplio, Alejandro Sánchez y Óscar Andrade, que representan visiones distintas dentro de la coalición de izquierda, justamente sobre el plebiscito de que estamos hablando por estas horas, que plantea el PIT-CNT de reforma previsional, consideraron razonable la propuesta de la fuerza política de dejar en libertad de acción a cada uno de sus integrantes para, justamente determinar qué harán en el marco de este plebiscito. También el Comité del Patrimonio de la UNESCO, lo decíamos ayer a mediodía, declaró como Patrimonio Mundial el Museo y Sitio de Memoria de la antigua Escuela Mecánica de la Armada. Estamos hablando de la ESMA en la República Argentina, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención y tortura de la última dictadura de aquel país. Y también vamos a tener entrevista central en esta jornada de miércoles. Vamos a estar hablando de la gira del presidente de la calle Pou. Es por eso que vamos a recibir a Nastasia Barceló para analizar justamente esta gira que ha tenido el mandatario en el mes de septiembre. Francia, Chile y Estados Unidos. La ONU habló ayer. Bueno, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Los aportes que nos hace el CGM a esta hora, @IMTránsito, @MBD Transporte. Todo lo que ocurre en tiempo real con el tránsito en la ciudad nos cuenta el Centro de Gestión de Movilidad. Les contamos que Gaboto desde Guayabo ya está Rodó, estará cortado hasta la hora 13 por llenado de hormigón. También Andes desde Canelones hasta Soriano, cortado hasta las 14, por lo mismo, llenado de hormigón en esa zona. Jackson, entre Luis Piera hasta Lauro Müller, cortado hasta las 20 por armado de grúa. Cerrito desde Colón hasta Pérez Castellano, cortado hasta el 22 de septiembre, hasta el viernes, por tareas de saneamiento. Y Joaquín de Salterain, entre Ana Monterroso de la Valleja y Avenida General Rivera, cortado de 12 a 18 por llenado de hormigón. Movida la cosa allí en la zona del Palacio Legislativo. Vamos a comenzar el desarrollo de la información. Lo decíamos en nuestros adelantos. La fiscal Sabrina Flores solicitó la formalización de la investigación contra el ex gerente de la empresa Vertical Skies. Como decíamos, estamos hablando de Marcelo Acuña en el marco de la investigación por espionaje a los senadores del Frente Amplio, Mario Vergara y Charles Carrera. La representante del Ministerio Público le imputó un delito de cohecho calificado y ya solicitó audiencia a la justicia. No es una situación feliz. Nosotros creemos que es sumamente grave que en el Uruguay pasen estas situaciones y máxime teniendo en cuenta que somos representantes de la oposición. Es decir, es una situación grave, son delitos que atentan contra la democracia y lo que vemos nosotros es, en primer lugar, la valoración que hacemos es
que por lo menos no existe una situación de impunidad. Es decir, se solicita, se presentó ante el juez la solicitud de formalización de Acuña, pero lo importante es eso, es decir, no se puede llegar a quién fue el mandante, porque él no colaboró, él hizo una limpieza de su aparato celular y eso ha dificultado la investigación, pero por lo menos se llega a él y a partir de allí se le imputa responsabilidad. Confirma la existencia de un proceso de espionaje para los senadores Carrera y Vergara con el objetivo de extorsionarnos para que retiráramos la denuncia penal que hicimos vinculada a la entrega del monopolio en el puerto de Montevideo. Creo que es importante esa confirmación y es importante el avance que ha tomado la decisión de la fiscal de solicitar esta formalización. Como decía el senador Carrera, es importante que estas cosas no queden totalmente impunes. Vamos a cambiar de tema ahora. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó de la cumbre de Naciones Unidas, donde reclamó una mejora de los mecanismos de cooperación internacional y de acceso al crédito para los países que cumplen con los estándares ambientales y logran un desarrollo económico y humano. El mandatario tituló su discurso como "El pecado de hacer las cosas bien", dijo Lacalle Pou, en referencia a los países que cumplen con las metas y pierden condiciones de acceso a estos créditos. ¿Y a qué me refiero con el pecado de hacer las cosas bien? Bueno, nuestro país ha logrado un desarrollo humano y económico importante. Y gracias a la obtención de esos estándares, muchas veces quedamos afuera del acceso de determinada cooperación, de determinado sistema de preferencias, de determinados instrumentos de relacionamiento comercial internacional muy importante. Y obviamente que no quiero dejar de compartir el espíritu por el cual fueron creados estos mecanismos. Creo que tenemos que rediseñarlos, porque de alguna manera no estimula que los países crezcan, si sostengan, si que pierden ese acceso a estas condiciones. Quiero dejar claro que conste que Uruguay acá no viene a mendigar ni a hacer reclamos exagerados. Simplemente, como le decía hace un instante, apelando a la libertad responsable internacional, queremos que se actúe con justicia. Si hacemos las cosas bien, que se actúe en consecuencia. De este y otros asuntos vamos a estar hablando en nuestra entrevista central, pasada a las 8:30 con Anastasia Barceló, como decíamos, que va a analizar justamente la gira y los dichos también del presidente Lacalle Pou en la Asamblea General de la ONU. Vamos a cambiar de asunto ahora. El senador frente amplista Daniel Cayani dijo que al menos 43 personas fueron ingresadas de forma directa a la CARU, a la Comisión Administradora de Río Uruguay, y que algunas son ediles de Paysandú del sector Alianza Nacional o tienen vínculos familiares, decía Cayani. Durante la comparecencia del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la comisión que estudia el proyecto de ley de rendición de cuentas, el presidente de la CARU anunció que dejarán en suspenso los concursos internos. Han habido por lo menos 43 ingresos de manera directa en la Comisión Administradora de Río Uruguay. Aparentemente, esto eran, en Salto Grande eran ediles de la 404, más de 10 ediles de la 404, y aparentemente en la CARU hay por lo menos familiares de parlamentarios y algunos ediles también de Alianza Nacional. Entonces, sobre todo estos dos organismos no hay representación de la oposición y por tanto se han dado estos ingresos irregulares, y lo que nos preocupa es que esto ha sido tomado como coto de caza del Partido Nacional y de algunos sectores del Partido Colorado para ingresar a dedo a amiguitos políticos y sobre todo tener un ingreso en organismos que son muy importantes, que tienen que ver con organismos binacionales y que han sido utilizados de manera clientelar y con vicios de corrupción, y por tanto por nosotros nos preocupa mucho, porque además no solamente de ingresar, los están dejando. Una de las cosas que nos informa el actual presidente de la Comisión Administradora de Río del Uruguay es que hubo un cambio en los estatutos que ahora permitían a los incluso asesores de la delegación, que entraron de manera directa, participar de concursos internos. Tan mal estaba eso, que el propio Frente Amplio se lo señaló porque era un cambio irregular, que en la misma sesión el propio presidente de la Comisión Administradora de Río Uruguay
paró el concurso interno que se iba a desarrollar el 28 de septiembre porque en realidad no cumplía con los estatutos de la propia Comisión Administrativa de Río Uruguay. Por tanto, hay una serie de irregularidades notorias. Bueno, y seguimos en tema porque el senador nacionalista Rodrigo Blas defendió la gestión de la CARU por entender que no hay responsabilidades políticas y que funciona correctamente. Si uno toma sobre la CARU, uno toma la cantidad de gente que se tomó, hay 5 funcionarios más de los que había antes, entre jubilados e ingresos nuevos, y en realidad se bajó el presupuesto al modificar el trabajo de los asesores que antes eran contratados y hoy son a través eran contratados con viáticos y una cosa que se llama dieta, y hoy son a sueldo. Eso la llevó a que la CARU tenga un ahorro muy importante, del orden del 30% en sus gastos. La Cancillería comunicó que no fue informado de esto, se está analizando las situaciones y si hay algo ilegal o ilegítimo, o incluso yo diría inconveniente, en el mismo sentido de lo que dijo el presidente en su momento, serán revisadas y en función de eso se verá. Preocupa si es que realmente, en algunos casos ya lo sabemos, han habido cosas que no son del todo correctas. Yo sé que pasaban antes, yo sé que hay hijos de diputados anteriores que ingresaron en la CARU, yo sé que a través de unos concursos muy extraños, Salto Grande también metía gente para adentro en algún momento. No justifica lo que se hizo ayer, que se haga hoy, si es así. Bueno, responsabilidades políticas las hay. Veremos qué acontece con ese tema. Nos quedamos en el Parlamento porque los senadores Alejandro Sánchez y Óscar Andrade, ambos del Frente Amplio, consideraron razonable la propuesta del presidente de esa fuerza política de declarar libertad de acción ante un eventual plebiscito del PIT-CNT sobre la reforma de la seguridad social. El legislador del MPP dijo que fue una sabia decisión, a tiempo que el dirigente comunista consideró razonable la postura, pero aclaró que para llevar adelante la reforma se necesita un movimiento social fuerte. Hay compañeros que opinan que acompañar al movimiento social en esta iniciativa de enmienda constitucional puede tener riesgos en el proceso electoral y además se manifiestan de forma crítica con los contenidos. Y hay compañeros que entendemos que se corre mucho más riesgo si no se acompaña al movimiento social en esta iniciativa y que los contenidos son contenidos que no son incómodos para el Frente Amplio. Sobre estos temas existen opiniones que son divergentes, parece razonable que no se fuerce a tomar una decisión. Bueno, me parece que es una sabia decisión. Todos sabemos y somos conscientes que hay sectores del Frente Amplio que han apoyado la recolección de firmas o que entienden que hay que ir por el camino del plebiscito junto con, como lo ha hecho también y lo ha decidido el PIT-CNT. Otros pensamos de que la mejor manera de cambiar esta ley tan nefasta que ha aprobado este gobierno es cambiándola con otra ley, precedida de un diálogo social. Nosotros no creemos que el camino sea hacer cambios constitucionales, sino lo que hay que hacer son cambios legales, mejorar las jubilaciones y generar un sistema que sea efectivamente justo. Así que en ese sentido nosotros estamos de acuerdo con que haya libertad de acción y que eso permita a cada uno de los compañeros, los militantes, los sectores, saber qué es lo que hace. Bueno, y seguimos con otros temas que también se están discutiendo, o por lo menos se quieren comenzar a discutir a nivel parlamentario, porque, ven ustedes, el Partido Nacional está planteando nuevamente la posibilidad de reformar la Constitución de la República para habilitar los allanamientos nocturnos que están prohibidos por el artículo 11 de la Carta Magna. En ese marco, el senador nacionalista Carlos Camí va a presentar la iniciativa ante la Asamblea General que requiere 2/5 del Pleno para imponer un plebiscito en las próximas elecciones nacionales. En octubre, cuando la votación de la rendición de cuentas haya terminado, el Partido Nacional planea presentar una iniciativa para plebiscitar los allanamientos nocturnos, lo que requiere una modificación de la Constitución. Encomendamos a uno de nuestros asesores en el Senado de la República, grado 3 de Derecho Constitucional en la UDELAR, un estudio, diría que analítico y sistemático sobre la situación de los 194 países de las Naciones Unidas y sus respectivas constituciones, que fueron en un gran trabajo de meses analizado, y 184 países tienen establecida la inviolabilidad nocturna, pero con limitaciones. Solamente 4 países en el mundo tienen restricciones absolutas, entre ellos Uruguay,
junto a Guatemala, Mozambique y Cabo Verde. La forma elegida para realizar esta modificación constitucional es la iniciativa de la Asamblea General. Esa requiere de una mayoría de 2/5, que entiendo podría ser posible de encontrar apoyo en función de lo que hemos ido hablando con distintos partidos o sectores parlamentarios, y en ese sentido sería el camino que buscamos. Y también nos parece algo importante, en ese caso, la consulta popular es la elección nacional, y por tanto el resultado no va a afectar a un gobierno. Es decir, lo vamos a hacer para que la herramienta o el instrumento esté a disposición del próximo gobierno, sea cual sea. Veremos qué pasa con esa iniciativa. Vamos a cambiar de tema ahora porque dos jerarcas de la Intendencia del Departamento de Salto son investigados por la presunta venta ilegal de libretas de conducir justamente en el departamento salteño. El director de Movilidad Urbana, Henry Alvarenque, y también el coordinador, Juan Ramón Guarino, así como un funcionario de la División Tránsito, fueron trasladados a dependencias policiales para ser interrogados en el marco de una investigación sobre justamente este asunto. Desde la Fiscalía se aclaró que ninguno de los funcionarios fue detenido, sino que la declaración representa el inicio de la investigación. Ambos quedaron en calidad de emplazados. Además, se les retuvo los teléfonos celulares para poder analizarlos. Ante esto, la Intendencia de Salto decidió iniciar una investigación administrativa para determinar qué fue lo que pasó. Y en este marco, el intendente Andrés Lima se manifestó sorprendido por la información, ya que la comuna no tenía ninguna denuncia sobre este asunto. Este martes, el gabinete de la Intendencia se reunió con los dos jerarcas investigados para saber qué pasó. Tras el encuentro, Lima dijo que, de momento, los jerarcas no serán relevados de sus cargos, pero que será inflexible en caso de detectar desvíos de la conducta de los funcionarios. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de asunto. En un ratito les contamos, además vamos a estar haciendo contacto con referentes de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay a propósito de un spot que ha lanzado hace justamente hablando de salud mental, así las cosas. Usted dirá, señor director, cómo seguimos ahora, Bien. Bueno, en las últimas horas, representantes de Un Solo Uruguay se estuvieron reuniendo con una delegación del Frente Amplio encabezada justamente por su presidente Fernando Pereira. Esto fue lo que dijeron. Visualizamos un país que se avecina un momento muy difícil, que ocasionado un poco por la sequía, por el tipo de cambio, el atraso cambiario que está pegando a la competitividad, está provocando un deterioro comercial en la frontera brutal y de servicios. Le está pegando no solamente a la competitividad de las empresas, sino a un consumismo indiscriminado en la sociedad en general, por falta de cultura financiera por parte del pueblo, pero también por regulación bancaria que dieron crédito al consumo indiscriminadamente, y que ahora hay una sociedad con un problema, diría yo, de índole emocional, que va a trabajar y no cobra. Le hemos entregado en este momento el programa del Frente Amplio, el proyecto de programa del Frente Amplio. En segundo lugar, es claro que en Uruguay hay un fuerte atraso cambiario y que ha afectado la competitividad del sector agropecuario, entre otros. Y que eso quedó evidenciado en esta reunión y en 112 reuniones que nuestra Comisión del Interior y del Agro tuvieron con organizaciones agropecuarias en cada uno de los lugares del país en el marco del Frente Amplio Te Escucha. Entonces, digamos, tenemos claro cuál es el problema que hoy sufren los productores. Tenemos claro que hay un problema de inserción internacional que está afectando a la producción nacional y sobre todo a la producción que está vinculada al sector. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de asunto ahora. Lo decíamos hace instantes nada más, profesionales de la salud cuestionaron un spot que está circulando en los medios y en las redes sociales, lanzado por ACE, que tiene como protagonista al docente humorista comunicador Diego Del Grossi, hablando sobre salud mental. En este marco, el presidente, por ejemplo, de la Sociedad de Psiquiatría, Artigas Puy, afirmó que los conceptos vertidos en las piezas son bastante erróneos. Bueno, para conocer por qué estamos en comunicación justamente con el doctor Artigas Puy a través de Zoom. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, bienvenido.
Buen día, José María, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un placer saludarlo, doctor. Y bueno, En prim- yo decía, usted está hablando a título personal en este marco, ¿verdad? Ahí Pero está. ¿son conceptos erróneos los que se vertieron en ese spot? Bien, yo creo que no necesariamente, digo, creo que es un spot que, donde hay alguna apreciación que podría ser discutida, quizá no haya tenido un origen técnico, ¿verdad? De todas maneras, digo, yo creo que es destacable el hecho de iniciar alguna acción. Si nosotros pensamos en un spot anterior de ACE, pensamos que son dos acciones, una en cada año, donde realmente es como poco. Cualquier campaña preventiva debería abarcar además eh, varios puntos y varias vías. Entonces, digo, en ese sentido, parece una acción como incompleta. Doctor, usted, por ejemplo, está haciendo referencia a también un spot que se dio el año pasado, donde, por ejemplo, tenía otro comunicador, el Lopecito, me acuerdo, que hablaba de, bueno, hay que salir, hablar con amigos, algo similar a lo que se maneja en este spot que se conoció en las últimas horas. Ahora, ¿se están manejando mal los conceptos? Por ejemplo, ¿se minimizó el daño que puede ser la depresión en una persona? Cuando se dice que ahora le dicen depresión, parece que estuviera haciendo alusión a una especie de moda, ¿verdad? La depresión es una entidad nosográfica, o sea, una enfermedad que ha sido descrita hace cientos de años, ¿verdad? Y es realmente una enfermedad, un motivo de consulta. Entonces, digo, plantearlo en esos términos parece como banalizar un poco el tema. Quizá este spot pudiera estar más pensado a una situación pre-depresión, a una situación de bajón. Creo que recalcar la posibilidad de socializar, de buscar en el contexto ayuda, apoyo, es buena cosa, ¿verdad? Artigas, por ejemplo, se me ocurre, ¿qué otro tipo de acciones hay que implementar más allá de un spot publicitario? ¿Qué acciones concretas hay que hacer para, bueno, abordar correctamente esta temática? En primer lugar, creo que habría que hacer una campaña global, ¿verdad? Que no esté caracterizada por un spot por año, sino que abarque muchas acciones. No sé si ACE es quien debe tener a su cargo esto, ¿verdad? Del momento que es un prestador. Entonces, el objetivo fundamental de un prestador es mejorar la accesibilidad, la universalidad de su servicio, que en ese sentido sabemos que ACE está flaqueando, ¿verdad? Pero más allá de eso y tratando de responder a la pregunta, creo que es una serie de acciones donde está lo comunicativo por un lado, pero también está lo comunicativo masivo, como sería este spot, pero también lo comunicativo en círculos más reducidos, ¿verdad? Campañas a nivel de la enseñanza, campañas a nivel de determinados grupos poblacionales, los grupos de riesgo, ¿verdad? Ver cómo acercarse en territorio y no a través de los medios masivos de comunicación. Destacaría en el spot el contenido que hace a la consulta con profesionales. Claro. En ese sentido, creo que, bueno, pegan el clavo, ¿verdad? Claro, eso es lo correcto, ¿verdad? Lo que hay que hacer. Cuando uno atraviesa una situación similar, hay que recurrir siempre a un profesional, más allá de dialogar con los vínculos más cercanos. Ahora, cuando uno detecta una situación compleja, como alguien que manifiesta que tiene interés, bueno, de cometer un suicidio, o habla justamente de que está deprimido, deprimida, ¿cuál es el mensaje concreto? ¿Cómo uno puede respaldar o apoyar a esa persona? Con la ayuda de un profesional, sin duda. Me parece que estamos hablando de una etapa en la cual, si se menciona una ideación suicida, el paso es consultar con un profesional y consultar de forma más o menos inmediata, urgente, ¿verdad? Y saco el más o menos que se me coló ahí, no tendría por qué. Ajá. Digo, es una etapa donde se ha consolidado una situación. Distinto es el atravesar un mal momento. Distinto es estar desconcertado por un evento adverso en la vida. Claro. ¿Verdad? Distinto es pensar como que lo que a uno le está tocando vivir no está bueno o es demasiado. Digo, pero ya cuando se habla de una ideación suicida, la situación
cambió fundamentalmente. Totalmente. Doctor, en el final tenemos muy poco tiempo, pero bueno, quiero aprovechar, usted me decía que la consulta profesional justamente es lo que hay que hacer, es a lo que tenemos que recurrir. Ahora, la salud mental en nuestro país sigue siendo cara. Me refiero que, por ejemplo, no sé cuánto está el arancel de un psicólogo ahora, por ejemplo, pero a veces una consulta puede llegar a ser bastante cuantiosa para un bolsillo que quizás está también bastante deprimido. ¿Son correctos los mecanismos? ¿Están bien fijados los aranceles, la periodicidad con la que se hacen las consultas? José María, tú hablas de un aspecto y es la consulta particular. Yo te diría que hay un aspecto a mejorar muchísimo, que es la consulta a través de las prestaciones. Y en ese sentido hay metas prestacionales establecidas por el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad?, que pone a disposición de la población la consulta con psiquiatra, con psicólogo, con equipos especializados. Eso yo creo que es lo que hay que pulir, la accesibilidad a eso. Digo, y en relación a caro o no caro, digo, bueno, son consultas que tienen un valor similar a las de otras consultas médicas dentro de las mutualistas. Está bien. Con lo cual, digo, es como relativo esto. De todas maneras, me parece bueno agregar que la Sociedad de Psiquiatría plantea un congreso para noviembre de este año, donde se habla el título del congreso son los 100 años de la Sociedad de Psiquiatría, donde la depresión y el suicidio como temas prevalentes dentro de la salud mental hoy día están sumamente destacados dentro de la temática del congreso. Con la visita en noviembre, 8 al 10 de noviembre. Perfecto. Con la visita de expertos extranjeros y, por supuesto, la participación de los mejores profesionales del medio, ¿no? Está muy bien, pondremos foco en ese asunto. Entonces, Artigas Puy, gracias por estos minutos con MBD Noticias. Gracias a ustedes. Un placer. Bueno, tema que vamos a seguir obviamente de cerca. La salud mental es un debe para todos. Tenemos que hablar mucho más a propósito de este tema. Vamos a cambiar de asunto. Ahora les contábamos que la justicia desestimó una acción de amparo para una familia compuesta por una madre y 2 hijas menores en el departamento de Durazno, que tras sufrir diversas vulneraciones quedaron en situación de calle. La defensora pública, Lucía Long, quien presentó justamente el recurso de amparo, señaló a MBD Noticias que las pésimas condiciones de alojamiento justamente en el centro Mides y que se trata de una madre presa de las circunstancias. La mujer y sus hijas fueron trasladadas a Montevideo por disposición del INAU, lo que las alejó de sus familiares, amigos y amigas y sus centros educativos. Ellas están viviendo en este lugar de Montevideo, además, con un montón de penurias que claramente no cubren el mínimo indispensable de una situación en la que tienen que estar viviendo 2 niñas. La resolución de fondo ya es otra discusión, es muy complejo, no es algo sencillo de resolver. Pero acá lo que dijo el Estado es que las niñas no tenían derecho a tener una audiencia y a poder verle la cara a un juez. La defensora señaló que las condiciones de alojamiento en el Centro para Mujeres con Hijos e Hijas del Mides, el Zorzal, no pueden ser consideradas como una vivienda digna. Denunciaron un brote de sarna, ratas en las habitaciones, basura y gusanos que caen desde el techo. Es una madre súper protectora que no vulneró jamás los derechos de estas 2 niñas, que es presa de sus circunstancias y de la vida a la que le tocó nacer, y es una familia que realmente con una protección especial creo que puede salir adelante. Y hoy van a seguir en esa situación, no sé si el Mides los va a derivar a otro hogar o no, en la interna se supone que esto es algo transitorio para derivarlos a otro tipo de hogares, pero en principio no tenemos ninguna solución. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa muy breve. A la vuelta vamos a tener análisis internacional a propósito de la gira del presidente Luis Lacalle Pou y qué dejó para nuestro país. Pausa, ya seguimos. MBD Noticias, segundo bloque, y como habíamos anunciado, vamos a estar hablando de esta gira que ha hecho en estos pocos días de septiembre el presidente Luis Lacalle Pou, que recordemos estuvo presente en el cierre de la Expo Prado el pasado fin de semana, tras retornar al país desde Francia, donde tuvo una reunión con el presidente Emmanuel Macron. Allí también presenció el debut de los Teros, que perdimos ahí
lamentablemente no nos fue bien, pero previamente estuvo en Chile participando de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en aquel país y bueno, ayer hizo uso de la palabra en Estados Unidos, en la Asamblea General de la ONU, y para analizar justamente, bueno, qué nos deja toda esta gira del mandatario, ya está con nosotros Nastasia Barceló, doctora en Ciencias Sociales, con una maestría en Relaciones Internacionales y docente también de la UDELAR. Nastasia, gracias por estos minutos, buen día. Hola, buenos días, es un gusto siempre estar en TV Ciudad. Un placer que estés con nosotros por acá. Bueno, varias cosas, pero vamos a arrancar por lo último, ¿no? Anoche habló el presidente Luis Lacalle Pou, allí en la Asamblea General de la ONU, en un discurso que recién estábamos hablando en la previa, más que para el exterior, fue un discurso para nuestro país. Bien, bueno, el discurso siempre de los mandatarios en la Asamblea General de la ONU realmente es muy relevante porque da cuenta de una situación, ¿no? de un clima de época, ¿no? de todos esos mandatarios. Son 193 países que participan en lo que es la Asamblea General, que es el órgano, digamos, mayoritario, donde participan todos los estados. Y bueno, ayer pudimos escuchar a nuestro presidente, el presidente Lacalle Pou, y un poco la percepción que creo que se sintió fue que, bueno, el presidente hizo un discurso mucho más pensando en el público uruguayo que pensando en la comunidad internacional. ¿Por qué? Bien, porque hizo referencia a la situación de nuestro país, a la situación post-pandemia, a la recuperación económica, a cómo el país se viene proyectando a las negociaciones internacionales y hizo muy poca referencia, ocupó menos espacio el aspecto de todo lo que tiene que ver con comunidad internacional. Bueno, allí habló sobre lo que fue la condena, ¿no? a la invasión rusa a Ucrania, sí. ¿no? que ya tiene más de un año, es un conflicto bastante importante que existe hoy en el sistema internacional. Y bueno, después condenó a los populismos de manera bastante general. ¿No? Dijo, bueno, condeno a los populismos sin entrar, digamos, en ningún tipo de detalle, sin detallarlo. Sí. ¿Cómo se analiza la postura de Lacalle Pou en este marco, en este tipo de discursos? Bien, como te decía, yo creo que los discursos, sobre todo en Naciones Unidas y en esas grandes conferencias, marcan un clima de época. Creo que lo podemos analizar a ver cuál fue el mensaje que quiso dar el presidente, cuál fue el objetivo de su discurso, que además fue bastante corto, fueron 10 minutos. Y bueno, creo que hay un aspecto muy vinculado a lo que tiene que ver con la excepcionalidad uruguaya, ¿no? Hizo una referencia al Uruguay en demasía, desde mi punto de vista, para los demás estados, ¿no? Siempre haciendo alusión a una excepcionalidad de nuestro país, ¿no? Nuestro país pudo recuperarse mucho más rápido, crecer económicamente, ¿no? Siempre comparando, dando algún tipo de referencia con los demás estados que estaban allí presentes, ¿no? Creo que eso me parece que no es tan atinado para el discurso en un ámbito así de ese, ¿no? Donde no hay uruguayos, digamos, escuchándolo, sino que son los demás países del mundo. ¿Se puede calificar como un tono confrontativo de Lacalle Pou a la hora de brindar este tipo de discursos? No sé si llega porque también ha pasado en Argentina. Sí, a ver, desde el análisis de la política exterior, ¿no? Los analistas siempre criticamos o fuimos bastante críticos a esa postura argentina, ¿no? De utilizar a la política exterior, a las relaciones internacionales, para acumular internamente, políticamente internamente, en sus estados, en sus países. Y bueno, tengo esa sensación de que, bueno, el gobierno uruguayo lo está haciendo en este momento. Este gobierno utiliza mucho a la política exterior para legitimar determinadas posiciones o en algunos momentos críticos del gobierno. Lacalle Pou tituló su discurso como el pecado de hacer las cosas bien. ¿A qué se refiere? ¿Qué lectura se hace? Bueno, él comenzó diciendo de que el derecho internacional es bastante injusto, ¿no? Y dijo, bueno, se mide con una vara a algunos países y con otra vara a otros estados, ¿no? Haciendo alusión a, bueno, que somos un país pequeño demográficamente, ¿no? Que tenemos muchas limitaciones del sistema internacional, que eso en realidad es una realidad, ¿no? Los países tal vez con mayor poder, con mayor poder dentro del sistema internacional, obtienen para sí algunos beneficios que los países menores, por lo que se dice el poder de negociación, no tienen, ¿no? Creo que eso fue bastante justo en ese reclamo que creo que puede ser compartido por los países pequeños aquí de la región. No podemos pensar en Paraguay, en Ecuador, los países menores que tienen menor poder de negociación, tanto a nivel regional como a nivel internacional. Ahora, ¿se pueden reformar los mecanismos de cooperación internacional, que de alguna manera fue lo que esbozó él? Se pueden reformar, por supuesto que sí. Incluso pero no se los pide Uruguay, capaz. No tenemos mucha fuerza para Bueno, yo creo que el Uruguay solo, ¿no? Como un reclamo del Uruguay, de un país pequeño, no solo de Uruguay, parece bastante, digamos, complejo, ¿no? Siempre que las reformas se piden en bloques,
¿no? En bloques de regiones. Claro. ¿No? Por ejemplo, Brasil es un país aquí en América Latina que ha dirigido bastante esta idea de reformar, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? En donde 5 países tienen poder de veto, donde son muy pocos los estados que participan, ¿no? Y un poco lo que se ha buscado justamente es generar cierto consenso, ¿no? O cierto diálogo en los países de la región para presentar eso en el caso, por ejemplo, de las Naciones Unidas. También lo que se ha hecho es, bueno, crear otras organizaciones, otras instituciones financieras, ¿no? Podemos pensar en todo el proceso de creación de los BRICS, ¿no? Que un poco lo que busca es desafiar, ¿no? a la estructura que existe en la actualidad en el sistema internacional, ¿no? Que bueno, son todas estas instituciones, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que son instituciones post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que reflejan la situación política de un sistema internacional que ya no es la misma, ¿no? Claro. Ya entrado el siglo XXI, esta situación cambió muchísimo. Está muy bien. Bueno, esto, teniendo en cuenta lo que pasó ayer en la ONU, pero también hubo otros países. Esto pasó ayer en Estados Unidos, pero previamente anduvo por Francia, en la calle Pou. ¿Qué nos deja ese encuentro con Macron? Bueno, como sabemos, fue a ver el partido de rugby de los Teros, a ver ese debut. Y por lo que supimos, él dialogó con el presidente francés. A veces esas instancias más informales suelen ser apropiadas, digamos, para dialogar determinados temas. Más distendidos. Claro, lo que trascendió fue, lo que ya sabemos en realidad, ¿no? Fue lo que ya sabemos, que Francia no apoya, digamos, al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Digamos, es el país que ha colocado más obstáculos, digamos, para la aprobación. Palo en la rueda. Por decirlo así, ¿no? Entonces, el Uruguay... Nuestro presidente se reúne con el representante del país que más obstáculos ha colocado a este acuerdo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí en América del Sur, en el Mercosur? Bueno, se estaba dando una negociación, una renegociación del acuerdo en Brasilia. Poco escuchamos, pasó prácticamente inadvertido. Bien, por el gobierno uruguayo no se habló mucho sobre este tema, prácticamente no se habló. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos dando a los países vecinos, a los países que forman parte de este bloque? ¿Qué le convenía más a Uruguay? ¿Quedarse acá en la región para negociar en bloque o cortarse solo como aparentemente hizo la calle Pou? Por eso también puede tener dos lecturas. Una es, hablo con Macron para intentar destrabar la situación, ¿o no? Bueno, pero lo que trascendió en realidad, la prensa fue que Uruguay, en este caso, el lenguaje que utilizó el presidente fue machea con la postura de Francia. Sí. Bien, entonces el mensaje es, estamos reunidos con el país, con el representante del país que, digamos, es más contrario históricamente al acuerdo por sus políticas agrarias, mientras que en el Mercosur se está llevando a cabo una renegociación del acuerdo justamente por estas nuevas pautas, digamos, que colocó Brasil y Argentina. Claro, ¿y cómo nos deja parados a Uruguay en la región este tipo de actitudes? Y bueno, creo que son señales muy de alejamiento del bloque, no es del casualidad, bloque de integración. No es casualidad, es una decisión pensada. Eso no lo sé. No, si claro. fue lo que vemos son los resultados, sí. ¿no? Porque la negociación en Brasilia entre los países del bloque Mercosur fue el 15 de septiembre. Entonces fue más o menos a la fecha que el presidente estuvo viajando a Francia, que tuvo esa conversación con Emmanuel Macron, fue lo que trascendió, todo lo que se dijo, y desconocer la propuesta brasilera, ¿no? Que tiene que ver con revisar el tema de las compras públicas, ¿no? Temas muy sensibles para la economía brasilera y argentina. Me parece que lo colocan a Uruguay en un lugar bastante complejo, bastante delicado para las negociaciones que vienen en el bloque. Está muy bien. Bueno, ¿y Chile? Bueno, fue a Chile. ¿En qué sintonía estamos con Chile? Nosotros tenemos relaciones diplomáticas hace mucho tiempo y creo que hay que destacar eso. Ahora sí el viaje del presidente y la actitud del gobierno, que fue conmemorar o recordar lo que fueron los 50 años del golpe al presidente Salvador Allende, sin dudas. Pero no solo por el contenido de la fecha en sí, sino porque, Gabriel Boric es un presidente que actualmente tiene una muy baja popularidad, después de todo lo que fue desde el proceso de la constituyente, tiene entre 25 y 35% de popularidad, y a la vez, es un presidente que no sigue la misma línea política e ideológica del gobierno uruguayo.
Por lo tanto, el gesto de haber ido, ¿no?, a un acto organizado por ese gobierno, creo que, bueno, lo enaltece un poco más al gobierno. Creo que fue un acierto. Es romper una especie de barrera que por allí se podía creer que había. Y de Chile te llevo a Argentina. ¿Qué pasa con Milei? ¿Qué pasa si gana Milei en las próximas elecciones? ¿Cómo queda parado, por ejemplo, el Mercosur? ¿Cómo queda la región? ¿Cómo sería la relación con Uruguay? Yo sé que es hacer futurología, pero las chances están. Bueno, por lo que ya hemos escuchado de Milei, él dijo que bueno, su relación con los vecinos bueno, será, digamos, cortada, o sea, no buscará profundizar los procesos de integración, ni Mercosur, bueno, mucho menos la CELAC o la UNASUR, y bueno, también dijo que cortaría relaciones con Brasil y con China. Bueno, no sé si cortaría relaciones, pero que no mantendría relaciones con países comunistas. Sí. Y hay que tener en cuenta que en la actualidad Brasil hoy es el primer socio comercial de Argentina. También es nuestro primer socio comercial. Sí, sí. Y China es el segundo. Y además China, bueno, invierte muchísimo en proyectos de infraestructura, de energía, todo el tema de los canjes swaps, ¿no?, para fortalecer las reservas de un país que está endeudado en dólares como es Argentina. Entonces no se entiende muy bien bueno, cómo quedaría la situación argentina si corta justamente relaciones con los dos países, con los dos estados más relevantes para su economía y para su política exterior. ¿En qué porcentaje estamos? ¿Puede o no ganar? Bueno, yo creo que puede llegar a ganar, por supuesto. O sea, no analizo la política interna de Argentina, solo la política exterior, pero bueno, creo que hay grandes chances de que Milei llegue a la Casa Rosada. Veremos qué acontece. Nastasia Barceló, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer como siempre. Bueno, y nosotros ahora seguimos, pero con más información desde exteriores, porque ya nos está esperando Luca Veloz en la explanada de la Intendencia. Luca, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, José María. Ingresamos al atrio ya porque está pronto a armarse todo para esta oficina volante de la Junta Electoral Departamental que está realizando los traslados de las credenciales, también la posibilidad de que los nuevos votantes se inscriban. Es aquí hasta el viernes, desde las 9 de la mañana, y se dan 30 números en la mañana, 30 números en la tarde. Estamos con Mari López de la Junta Departamental Electoral. Bueno, se puede decir que es un éxito, Mari. Totalmente, un éxito total. Lo único que, como tú decías, se dan 30 números de mañana, 30 de tarde, y después, si hay tiempo, los funcionarios van a atender a más personas, pero todo depende de los tiempos. Nosotros ahora también estamos abiertos en la Ciudad Vieja, 25 de mayo, 5, 6, 7, que las personas pueden ir directamente allí. Nosotros en este momento tenemos más de 35.000 chiquilinas y chiquilines que no se han sacado la credencial, y necesitamos que ellos se acerquen no solamente a nuestras oficinas de la Ciudad Vieja, que también abren los sábados, sino a las mesas móviles. Está toda la información en la página web de la Corte Electoral. Tenemos, por ejemplo, próximamente vamos a ir a Villa García, vamos a ir a Casabó, bueno, en el CCZ9, CCZ6, vamos a ir a muchos lugares, y es importantísimo que lo hagan ahora. Después las colas son interminables. Totalmente, a último momento se hace cada vez más difícil. También se pueden hacer los traslados y las renovaciones. Para la inscripción cívica se necesita una partida de nacimiento y la cédula, o un documento con foto que tenga los mismos datos que la cédula. Para los traslados y renovaciones, ese trámite tiene un costo de 200 pesos y la persona tiene que venir con la cédula. ¿Solo la cédula? Porque tenemos el caso de un compañero que tiene credencial en Canelones y tiene que trasladarla a Montevideo. Sí, y ni siquiera se necesita constancia de domicilio, simplemente anunciar el domicilio a donde se traslada. Perfectamente, y eso es un trámite muy rápido.
Sí, ese es un trámite muy rápido. Pero lo más importante, los traslados y las renovaciones son importantísimas, los traslados específicamente para que las personas puedan también participar del tercer nivel de gobierno y votar localmente a las autoridades, porque si no hay mucha gente que dice, ay, no quiero cambiar mi credencial porque voy a visitar a mis compañeros de escuela o qué sé yo, pero después no pueden participar en las elecciones departamentales, municipales correctamente. Lo más importante en este momento son las inscripciones por primera vez. Nosotros necesitamos que especialmente los jóvenes, que vengan a hacer el trámite. ¿La partida sigue siendo gratis? La partida, y ese es un punto muy importante, porque a veces las personas van y piden una partida. Tienen que decir, quiero una partida para sacarme la credencial. En ese caso no tiene costo. Muchísimas gracias, Mari. Entonces, ustedes ven, la gente está esperando, y bueno, se darán los primeros 30 números y después, si se puede, se atenderá el resto. Lo importante es ir a 25 de mayo, que es donde está más libre, y hasta los sábados pueden ir allí y hacer el traslado y sacar por primera vez la credencial cívica. Muy bien, dato no menor nos aportaba Luca Veloz por allí. Vamos a abrir el capítulo internacional nosotros ahora y les contamos que el Comité del Patrimonio de la UNESCO declaró como Patrimonio Mundial el Museo y Sitio de Memoria de la antigua Escuela Mecánica de la Armada. Estamos hablando de la ESMA de Buenos Aires, donde funcionó el mayor centro de detención y tortura durante la última dictadura argentina desde 1976 a 1983. La inscripción de la ESMA en el listado se produjo sin ningún tipo de debate y con el apoyo de los países participantes en la sesión, que consideraron que esta inclusión sienta un precedente para lugares con un simbolismo similar y un acto de justicia para todas las familias víctimas del terrorismo de Estado, siendo representativo de la represión ilegal llevada a cabo y coordinada por las dictaduras de América Latina en las décadas de los 70 y 80. Tras sus intervenciones y conocer definitivamente la declaración de la ESMA como parte del patrimonio mundial, los representantes de la delegación argentina aseguraron entre llantos de emoción que era un honor transmitir este momento histórico y dieron paso a las declaraciones grabadas del presidente Alberto Fernández. La memoria hay que mantenerla viva básicamente para que las malas experiencias no se repitan. En la Escuela de Mecánica de la Armada se expresó lo peor del terrorismo de Estado. La Argentina en esos años sufrió la persecución de todos los que se oponían a la dictadura militar. Según la descripción recogida en la web de la UNESCO, en la ESMA la Marina secuestró, torturó y desapareció a más de 5.000 hombres y mujeres, y las graves violaciones a los derechos humanos, el plan sistemático de robo de niños nacidos en cautiverio y el exterminio de prisioneros que eran arrojados vivos al mar durante los llamados vuelos de la muerte, hacen de este edificio un símbolo del genocidio que tuvo lugar en Argentina. Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. Las noticias vuelven a las 13:30 a nuestro canal. Que pasen bien.